No puedo callar. Todo el mundo ha de conocer al que tiene todo el poder. Hoy puedo cantar por lo que Jesús hizo en mí. Su perdón me hace sonreír. No hay otra paz como la que da Cristo. No hay otra paz que para darnos la cruz ha sufrido. No hay otra paz. Y fue por amor, perfecto amor, que su vida dio por ti. No puedo callar. Todo el mundo ha de conocer al que tiene todo el poder. Hoy puedo cantar por lo que Jesús hizo en mí. Su perdón me hace sonreír. No hay otro amor como el que nos dio Cristo. No hay otro amor que siendo Dios se humilló a sí mismo. No hay otro amor. La muerte venció, pues resucitó. Su espíritu puso en mí. No puedo callar. Todo el mundo ha de conocer al que tiene todo el poder. Hoy puedo cantar por lo que Jesús hizo en mí. Su perdón me hace sonreír. No puedo callar. Todo el mundo ha de conocer al que tiene todo el poder. Hoy puedo cantar por lo que Jesús hizo en mí. Su perdón me hace sonreír. Y si la oscuridad me pudiera alcanzar, solo tengo que alzar mi voz a Él. No puedo callar. Todo el mundo ha de conocer al que tiene todo el poder. Hoy puedo cantar por lo que Jesús hizo en mí. Su perdón me hace sonreír. No puedo callar. Todo el mundo ha de conocer al que tiene todo el poder. Hoy puedo cantar por lo que Jesús hizo en mí. Su perdón me hace sonreír. Muy bien. Bueno, la verdad que pensando en lo que compartí hoy con vosotros, pues sinceramente os digo, no tenía muy claro el tema que tratar. Pero bueno, hace unas semanas, a principios de noviembre, hubo uno de los días que no tuvimos reunión. Pues ese domingo tuve la posibilidad, junto con Rebe, de tener una reunión virtual con algunos hermanos de la iglesia, una quedada entre nosotros para hablar, compartir un poquito juntos y orar. Y bueno, hubo algo que estuve meditando en esa semana y compartí con ellos. Y bueno, pensando esta semana, finalmente me decidí también por compartirlo con todos vosotros, con la iglesia. Y bueno, esa semana fue la semana en la que se decretó nuevamente el estado de alarma, hace unas 2 o 3 semanas.
Y esa semana, pues todos escuchamos el discurso del presidente, y hubo una de las frases que fue uno de los titulares en muchos periódicos, que fue pues, que estos meses serían muy duros. Creo que vino a decir algo, que nos esperan meses muy duros, ¿no? Y al escuchar eso, pues a mi cabeza vino esa frase que leemos que se encuentra en la Biblia, de los días son malos, ¿no? Los días son malos. Y como bien sabemos, pues estamos en una situación complicada a todos los niveles, ¿verdad? Hay problemas a nivel político, a nivel económico, a nivel social, hay problemas a nivel sanitario, hay problemas a nivel moral. La verdad que el panorama hoy en día del mundo es de mucha incertidumbre, ¿no? No es muy alentador. Y yo estaba pues, pensando a raíz de pues, esta situación que estamos viviendo, ¿no? Cómo los creyentes debemos afrontar estos días malos, ¿no? Y he estado pensando en 3 pilares en los que podemos sostenernos en medio de estos días malos. Y os invito a que vengáis conmigo a la carta de los Efesios, al capítulo 5 y el versículo 15. Vamos a leer unos versículos. Y dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por Dios, por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hasta ahí. Muy bien, pues bueno, como bien sabemos, pues esta carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo, y aunque la carta pues es la epístola a los Efesios, hay comentaristas pues, que creen que esta carta fue un tratado básicamente es un tratado en los que Pablo trata muchos temas doctrinales y también morales, dirigidos a la iglesia de Éfeso, pero muy probablemente también fue dirigida a las iglesias de toda Asia. Lo que pasa que Éfeso, digamos que probablemente era la iglesia más importante o quizá más numerosa de esa zona. Y lo más probable es que fuera una carta dirigida a los Efesios, pero que también fuera dirigida a las iglesias de Asia. Y pues como bien decíamos, Pablo dirige esta carta a los creyentes de la iglesia primitiva, y es en un mensaje, vemos en este capítulo como Pablo pues, es una exhortación a los creyentes a cómo deben andar, cómo deben conducirse pues, en la vida, en el día a día, ¿verdad? Y realmente pues, el mensaje para Pablo aquí a los Efesios pues, es un mensaje muy actual también para nosotros. Entonces, como bien decía antes, hay 3 pilares en los que nos podemos sostener en medio de estos días malos. Y el primero de ellos es la integridad. Dice el versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como imprudentes, sino como sabios. Entonces, en estos días malos, lo primero en lo que podemos y debemos sostenernos los creyentes es en la integridad. ¿Qué significa
la integridad? ¿Qué significa ser íntegro? Podríamos decir que la integridad, en el sentido espiritual, es la evidencia, la muestra clara de nuestra creencia en Dios y de nuestro compromiso en seguir sus caminos, que por supuesto son mejores que los nuestros, ¿verdad? Podríamos decir eso, que la integridad es la demostración de que realmente, como creyentes, tenemos nuestra confianza puesta en Dios, y que esa confianza que tenemos puesta en Él nos lleva a seguir un camino en el que no seguimos nuestros propios deseos, sino que procuramos, por amor a Dios y porque estamos convencidos de que Él es lo mejor, de que Él tiene los mejores planes para nosotros, pues procuramos obedecerle por amor a Él, siguiendo sus mandamientos, ¿verdad? En Proverbios 3, versículos 5 y 6, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En otras palabras, estos versículos lo que nos dicen es: confía en el Señor, pon tu confianza en Él, no confíes en ti mismo. Y los siguientes que dice es: no sigas tus propios caminos, sigue los caminos del Señor. En otras palabras, un poquito más conciso, este versículo podría resumirse en: sé íntegro. La integridad es una faceta en la vida del creyente que es puesta a prueba cada día de nuestra vida. Porque todos nosotros, pues en el día a día de nuestra vida, pues tomamos determinadas acciones, nos comprometemos con determinadas cosas. La integridad se pone a prueba también en nuestra intimidad, ¿verdad? Y podemos decidir en cada momento de nuestra vida actuar en base a lo que Dios le agrada o no, ¿verdad? Y hablando pues de este tema de la integridad, me gustaría que nos fijáramos en uno de los mayores ejemplos de integridad que encontramos en la Biblia, y que es el profeta Daniel. Hay algunos episodios en la vida de Daniel que nos demuestran la integridad que tenía esta persona, ¿verdad? Y brevemente repasaremos algunos de ellos. Si en algún momento, pues os animo a que podáis, esta misma semana, si queréis, leer un poco sobre el libro de Daniel, que no es muy largo, pues vemos cómo Daniel, su primer capítulo, el capítulo 1, ya vemos cómo, siendo muy joven, ya demostraba su integridad. ¿Por qué? Porque propuso no contaminarse, ¿verdad? ¿Y de qué propuso no contaminarse? Bueno, cuando Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia, ellos tuvieron, por así decir, a pesar de su cautividad, tuvieron el gran privilegio de ser seleccionados por el rey de Babilonia, pues para formarles e instruirles, ¿verdad? Y esa posición que ellos iban a tener allí en Babilonia les iba a poder hacer gozar de ciertos privilegios, y uno de ellos era poder gozar de la comida del rey. Lo que pasa es que la comida del rey probablemente se componía de carne, de la cual Dios en la ley pues prohibía que los judíos comieran de ella. Probablemente esa comida del rey, pues había carne de animales impuros, y también era muy probable que esa comida hubiera sido dedicada o sacrificada a los falsos dioses de Babilonia. Y se nos dice que muchos comentaristas piensan que Daniel en este momento de su vida, en este episodio de su vida, era muy joven, debía tener pues entre 15 y 20 años probablemente.
Pero ya a esa edad ya Daniel demuestra su integridad, demuestra su creencia, su amor por Dios y por tanto su obediencia en no transgredir los mandamientos de Dios, ¿verdad? Hay otro episodio en la vida de Daniel muy interesante que todos también conocemos, que es cuando Daniel es echado en el foso de los leones. ¿Y por qué es echado en el foso de los leones? Bueno, es echado porque Daniel era uno de los, en ese momento ya era adulto, ya era más mayor y tenía una posición de poder en el reino que el rey le había concedido, porque como tenía el favor de Dios, era sin duda, era el mejor, era el más inteligente, Dios estaba con él y le había dotado también de grandes talentos, ¿verdad? Entonces el rey le había puesto por encima de todos los gobernantes, aunque había más gobernantes, y el problema es que los sátrapas, que eran los gobernantes de Babilonia, tenían envidia de Daniel, tenían envidia de la posición de Daniel. Y los sátrapas pues tramaron un plan totalmente maligno en contra de Daniel, porque sabían que Daniel era temeroso de Dios. Y ellos pues hicieron que el rey firmara una nueva ley en la que durante 30 días no se podía adorar a ningún otro dios que no fuera el rey de Babilonia. Lo que pasa es que Daniel, como bien decíamos, amaba a Dios y tenía una relación activa con Dios. Y a pesar de, siendo conocedor de esta ley malvada que había dictado en esos días, a pesar de ello, Daniel no cambió su relación, no cambió el hábito que tenía de hablar con Dios 3 veces al día. Se nos dice que Daniel 3 veces al día subía a su casa, abría las ventanas y se ponía a orar. Entonces, ¿de qué nos habla este episodio de Daniel? Bueno, Daniel era un hombre que demostró tener una vida de oración activa, ¿verdad? Él, a pesar de las circunstancias, Daniel demostró que incluso en momentos muy difíciles, él tenía una vida de oración activa y que no la dejó de lado a pesar de estar jugándose literalmente el cuello. Por otro lado, la vida de Daniel nos enseña también la importancia de escudriñar las Escrituras. En el capítulo 9 hay un versículo que nos dice que Daniel leyó atentamente el libro del profeta Jeremías. Daniel era una persona muy conocedora de la ley de Dios, de las palabras de los profetas, y se nos dice que Daniel pues había estado leyendo atentamente el libro del profeta Jeremías. Entonces vemos que las acciones de Daniel denotaban claramente su conocimiento y su profundo compromiso con la palabra de Dios. Por tanto, vemos que Daniel es un ejemplo de integridad. ¿Y por qué Daniel era íntegro? Porque su integridad era resultado de una relación íntima, de una relación activa con Dios, ¿verdad? En los versículos de Efesios hemos leído que el versículo 18 leemos: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu, esta expresión, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu? Pues bien, pues
Por ejemplo, siendo como Daniel, ¿no? Cuidando nuestra relación con Dios, cuidando nuestra intimidad diaria con Él, ¿verdad? Y hay algo con respecto a la relación que cada uno como creyente, la relación individual que cada uno como creyente tenemos con Dios, que es importante tener en cuenta. Y es que la intimidad con Dios es responsabilidad individual de cada uno de nosotros, de cada creyente. Hay una parábola muy interesante en Mateo 25, donde se habla de 10 vírgenes, que 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. Y todas ellas sabían que el novio iba a venir. Y las prudentes fueron prudentes porque estaban preparadas. Se dice que prepararon sus lámparas, tomaron aceite para sus lámparas y estaban preparadas para la llegada del novio. Pero las insensatas tenían sus lámparas vacías. Y el tema es que cuando el novio estaba llegando en medio de la noche, ellas se despertaron de su sueño y había 5 vírgenes que estaban preparadas, que tenían sus lámparas llenas de aceite, mientras que las otras no lo tenían. Y se dice en la parábola que las vírgenes insensatas le piden a las prudentes y les dicen: dadnos de vuestro aceite. Pero las prudentes les contestan: para que no nos falte a nosotras, id al mercado y comprad a las que venden. Entonces, ¿qué sentido espiritual tiene el sentido de esta parábola? El sentido es que la intimidad con Dios es responsabilidad de cada uno. Las vírgenes prudentes no es que no le dieran aceite a las insensatas porque no quisieran, sino porque no podían hacerlo. Y entonces, ¿qué quiero decir con ello? Pues en nuestra relación como creyentes, en nuestra comunión los unos con los otros, podemos bendecirnos los unos a los otros. Pero lo que es mi propia relación con Dios, yo soy directamente el responsable de que Dios me llene de su espíritu. Sí, cuido de mi intimidad con Dios, ¿verdad? Yo no puedo hacer nada para que tú tengas una mayor intimidad con Dios. Puedo darte un consejo, puedo darte una recomendación, pero al fin y al cabo, la responsabilidad de nuestra intimidad con Dios es de cada uno de nosotros, ¿verdad? Por tanto, delante de Dios tenemos que ponernos delante de Él, ser responsables, y en estos momentos que estamos viviendo es muy importante, ¿no?, que guardemos nuestra intimidad con Él, el separar un tiempo cada día para tener oración, para leer su palabra, ¿verdad? Para que Dios nos hable, para que Dios nos llene de su espíritu, para estar preparados para andar en estos días malos, ¿verdad? Así que este es el primer pilar en el que debemos sostenernos en estos días, la integridad. El segundo pilar que debemos en el que debemos también sostenernos es la comunión. Dice el versículo 19: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de la importancia de la comunión, sobre todo en estos momentos, ¿no? Sin duda, pues el año 2020 está siendo un año excepcional, ¿verdad? La pandemia ha tenido consecuencias, como bien decíamos, a todos los niveles de nuestra sociedad, ¿verdad? Y sin duda la Iglesia tampoco está exenta de estas consecuencias o de estas dificultades, ¿verdad?
sinceramente, pues el hecho de no poder reunirnos, ¿verdad? Pues yo creo que a quien más o a quien menos, pero a todos nos desanima, ¿no? El hecho de no poder reunirnos. Quizá el hecho también de ver de que haya hermanos que hace mucho tiempo que no vemos, porque por precaución pues no están pudiendo acudir a las reuniones. Bueno, sin duda es un momento difícil, ¿verdad? Y también que está siendo una prueba para la Iglesia, ¿verdad? Y es en estos momentos donde debemos, yo creo, hacer un esfuerzo especial, ¿verdad?, por mantener la comunión entre los hermanos. Debemos cuidar los unos de los otros, ¿verdad? Así como, por ejemplo, hacían los creyentes de la Iglesia primitiva. En Hechos 2, versículo 44, se dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Un poquito más adelante, en el capítulo 4, también dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces vemos cómo los creyentes de la Iglesia primitiva eran bondadosos los unos con los otros, ninguno miraba por lo suyo propio, sino que se protegían, se cuidaban, ¿verdad? Estaban en verdadera comunión. Y nosotros quizá ahora no tenemos la posibilidad de vernos como nos veíamos antes, no tenemos la posibilidad de reunirnos físicamente como teníamos antes. Y por tanto, estamos en un momento que debemos hacer un esfuerzo de manera especial los unos por los otros, ¿verdad? Como bien decía, antes hay hermanos que no están pudiendo venir a las reuniones. Y quizá pues es momento, ¿verdad?, de ponernos en disposición para ayudar a los hermanos que lo necesiten. Dice Gálatas capítulo 6, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces yo quiero, con respecto a la comunión, ¿verdad?, que debemos tener como Iglesia, quiero desafiaros. Quizá esta semana yo me gustaría desafiaros, ¿verdad?, de que podáis levantar, coger el teléfono, llamar a un hermano al que hace tiempo que no veis o que no tenéis una conversación un poquito más profunda, ¿verdad? Pues os animo a todos que esta semana podáis coger el teléfono, llamar a un hermano de la Iglesia, que podáis hablar de cómo estáis, de vuestra situación, incluso también pues que podáis tener un momento de oración, ¿verdad? Debemos esforzarnos en mantener la comunión. Entonces, aquí tenemos el segundo pilar, la comunión, y ahora vamos con el tercero. El tercer pilar en el que debemos sostenernos en estos días malos es guardar nuestro testimonio, el testimonio. Y dice el versículo 17 de Efesios capítulo 5, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Una de las cosas que Dios demanda de cada creyente es que seamos testigos de Él, ¿verdad? Y que demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dice en este mismo capítulo, en el capítulo 4,
podemos leer en el versículo 8 que dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En Filipenses también el apóstol Pablo le dice que somos luminares en el mundo. Por tanto, es momento también de tomar conciencia, ¿verdad?, de la posición que tenemos como creyentes, de la posición que tenemos en Cristo. Y yo sé que muchos en nuestro día a día, nuestra semana, pues obviamente tenemos nuestras preocupaciones, tenemos nuestros quehaceres, ¿verdad? Pero siempre debemos tener en cuenta esto, ¿verdad? Guardar nuestro testimonio allá donde vamos, ¿no? Y tener en cuenta la posición que Dios nos ha dado como hijos suyos. Y es que somos hijos de luz, somos luz en medio de un mundo de tinieblas, ¿verdad? Y tenemos que estar ahí para alumbrar, ¿verdad? Para dar luz a muchas personas que están necesitadas, ¿verdad? Muchas personas que están sin esperanza. Y nuestro objetivo, ¿verdad?, como creyentes, debe ser también transmitir la esperanza que tenemos en Cristo, ¿verdad? Transmitir el Evangelio. O sea que yo os animo, porque a día de hoy, sin duda, hay muchas más personas necesitadas que las de hace un año atrás. La situación es complicada para muchas personas hoy en día, a nivel económico, sobre todo. Y cuando hay necesidad, las personas, por lo general, pues a veces están un poco más receptivas, o a veces están más receptivas a por lo menos tener una palabra de aliento, ¿verdad? Y en este momento yo creo que debemos tener muy en cuenta esto y especialmente recordar la posición que como creyentes tenemos en este mundo, ¿verdad? De ser luz allí donde Dios nos ha puesto. Así que nada, hermanos, esta es la meditación que hoy quería compartir con vosotros. Espero que os sea de bendición y recordar estos 3 pilares en los que debemos sostenernos: integridad, comunión y testimonio. Vamos a tener una oración. Señor y Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas en tu palabra. Gracias, Padre, por la esperanza verdadera que tenemos en ti, Señor. Y en medio de esta situación, de estos momentos, Señor, que vivimos, nosotros, Señor, queremos comprometernos contigo, Señor. Guárdanos, Señor, en nuestro día a día y ayúdanos a cada uno, Señor, principalmente, Señor, primeramente te pido que nos ayudes a guardar nuestra relación contigo, Señor, nuestra intimidad contigo. Ayúdanos a cada día, Señor, a asistir a tu palabra, a lo que tú nos tienes que decir. Que tengamos un corazón receptivo a tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene cada día, Señor. Y que podamos buscarte también en oración para que podamos tomar las decisiones correctas, Señor, en nuestras acciones, Señor, en nuestros compromisos, nuestros pensamientos. Guárdanos, Señor, de desviarnos del camino que tú quieres. Ayúdanos, Señor, a guardar integridad. Y te pido también, Señor, que también estemos atentos, Señor, a los hermanos de nuestra iglesia, Señor, a cuidarles, a cuidarnos los unos a los otros, Señor. Y te pido que podamos guardar la comunión, Señor, porque es cierto que en el momento que estamos, pues puede ser difícil ahora, Señor, por el hecho de no poder vernos de una manera tan asidua, Señor. Y te queremos pedir, Padre, que nos ayudes a acordarnos durante la semana de nuestros hermanos, a orar los unos por los otros, Señor, y a sostenernos los unos a los otros.
Y también, Señor, te quiero pedir que tú nos guardes y nos ayudes, Señor, a guardar nuestro testimonio allí donde tú nos has puesto, Señor. Y a recordar, Señor, la posición que tú nos has dado como creyentes, Señor. De que somos hijos tuyos, de que somos luz en el mundo, Señor, y de que llevamos un mensaje de esperanza, Señor. Ayúdanos a transmitir tu Evangelio y a estar atentos y sensibles a las necesidades que surjan a nuestro alrededor, Señor. Te pido que tú nos guardes, nos lleves con bien en esta nueva semana, Señor, y que andemos cerca de ti. Lo pedimos en el nombre de Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues ya vamos a terminar. Dos cositas. Hagamos caso a lo que ha dicho Pablo, ¿no? Tenemos más llamadas gratuitas, así que esta semana pongamos en práctica la palabra. Amén. Gracias, Pablo, por tu reflexión. Como hemos dicho, el próximo jueves vamos a tener la reunión en vivo, online, es decir, por internet. En el grupo de WhatsApp habréis visto que os compartí un enlace para bajar una aplicación que se llama Jitsi, que no nos pone límite de tiempo. Es una aplicación similar a la aplicación Zoom. Por si las moscas y para que no haya problema o al mínimo problema posible, hemos pensado en que el próximo martes vamos a hacer una prueba, digamos así, para ver cómo nos conectamos y todo esto. Entonces, sobre las 8:30 tendremos una, no voy a decir reunión, vamos, nos encontraremos. Yo pondré en el grupo de WhatsApp la clave de entrada, porque veréis que para entrar en Jitsi en una reunión piden la clave de entrada, simplemente copiarla y ponerla, y en fin, será pues prueba 1 o yo qué sé, algún nombre le buscaremos así, ¿no? Si vemos que nos da mucho problema, pues tendríamos la reunión por Zoom el jueves, aunque con limitación de tiempo, que en teoría es de 40 minutos, la aplicación gratuita. Yo esta semana que terminó ayer tuve una reunión con una persona usando la plataforma gratuita de Zoom y estuvimos más de 40 minutos y no nos puso límite, pero bueno, esto es un poco una aventura, ¿no? A veces sí, otras veces no. Así que el martes, ya lo iremos anunciando entre hoy, mañana y pasado, sobre todo mañana, a las 8:30 de la tarde haremos una prueba. ¿Para qué? Pues para que podamos pues, ver cómo va con el programa, vemos que si es práctico y que nos va bien a todos, pues vale, pues si no, pues haríamos por Zoom. Porque precisamente, como nos ha dicho Pablo esta mañana, yo no creo que sea buena la comunión, yo creo que sobre todo es necesaria, aparte de buena, ¿verdad? Pues si fuera buena, pues bueno, sería una cuestión de gustos, pero es que la comunión es algo más que bueno, es necesario e imprescindible, amén. Y es para poder tener gracias a Dios tenemos estos medios. Así que, repito, el martes tendremos esto, el jueves ya pues tendremos la reunión abierta, tendremos una reflexión bíblica y después tendremos un tiempo abierto para todos poder orar, como hacemos los jueves. También compartiremos una serie de temas de oración, como sugerencia, como hacemos aquí los jueves habitualmente. Creemos que esto es, pues precisamente como nos ha dicho Pablo esta mañana, y es el deseo de todos, creo que sobre todo es el deseo de Dios, es algo positivo, así que aprovechemos estos medios. Y vamos a terminar orando unos por otros. José se nos va esta semana, se nos va a aprobar las oposiciones, Entonces,